Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Y la idea es hacerlo bastante informal, pero ante todo mostrarles los conceptos de CP y CPK. Estos son conceptos muy mencionados, diría que en la industria son muy conocidos, pero de acuerdo con nuestra experiencia no son totalmente comprendidos. Entonces vamos a iniciar con un ejemplo y diciendo que este concepto de CP y CPK es aplicable ante todo a las variables cuantitativas, de las cuales aquí tenemos un ejemplo. Vamos a trabajar una variable cuantitativa con doble especificación. Aquí está el límite superior de especificación en 556, que lo vemos aquí en el gráfico en esta línea roja. Límite inferior de especificación 544, que lo vemos en el gráfico en la línea roja. Algo que se llama el target, que es el centro de las especificaciones. Luego vamos a explicar por qué ese target debe ser el centro de las especificaciones. En este caso está en 550. Y lo primero que vamos a comprender es la influencia de dos parámetros importantes de toda variable cuantitativa: el promedio y la desviación estándar. ¿Cuál es la influencia de cada uno de ellos sobre la calidad del proceso? Entonces, al introducir el concepto de calidad, se refiere a qué porcentaje de todas las unidades salidas del proceso cumple con las especificaciones, es decir, qué porcentaje está dentro de estas dos líneas rojas. Cualquier unidad que esté por encima del límite superior será considerado una unidad no conforme, que no cumple con las especificaciones, o si está por debajo del límite inferior. Hay que aclarar que este ejemplo lo vamos a realizar bajo el modelo probabilístico normal, que aplica a muchas de las variables en los procesos productivos, pero no a todas. Entonces aquí estamos aplicando el modelo probabilístico normal. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Vamos a ver si es que el promedio influye o no influye sobre la calidad del proceso. Entonces, vamos a mover el promedio. Lo voy a poner en 555, un poco más a la derecha. Y entonces lo que ustedes pudieron notar es que este porcentaje, el área de la curva que está por fuera del límite superior, simplemente creció. Estábamos aquí, ahora estamos acá. Donde también lo podemos ver en otra de las medidas equivalentes que se obtiene aquí, que se llaman las ppm. ppm quiere decir partes por millón. De cada millón de unidades que salieran del proceso, ¿cuántas estarían por fuera de especificación? Entonces mira, cuando el promedio era 553, estábamos hablando de 40.406. Y cuando el promedio es 555, se suben a 280.284. ¿Qué pasaría si movemos el promedio a 550? Mira, las unidades bajan, ¿sí?, a 479. Igual en este caso, como el proceso está centrado, van a notar la misma cantidad por encima del límite superior y la misma cantidad por debajo del límite inferior. Ya si el sesgo del proceso es hacia el otro lado, por ejemplo 546, 546, miren, ahora tenemos 122.213 unidades por fuera de especificaciones como consecuencia de estar por debajo del límite inferior. Entonces, para hacer una mayor aclaración de las ppm, mire, cuando yo tengo un promedio
una desviación estándar y asumo una distribución normal, yo puedo calcular probabilidades. Mire, esta es la probabilidad que una unidad esté por debajo de 544, que es el límite inferior. Y esta es la probabilidad de que una unidad esté por encima del límite superior. Como las probabilidades pueden abarcar muchos decimales, para trabajar con 6 decimales, todas estas probabilidades se multiplican por 1.000.000 y es donde nos resultan las partes por millón. 0, 12, 22, 13 multiplicado por 1.000.000 resulta en 122.213 partes por millón. Miren acá. 0.001807 por 1.000.000 da 1.807 partes por millón. 0.4023 por 1.000.000 da 23 partes por millón. Entonces, vamos a ver también que el CP y el CPK tienen medidas equivalentes como resultado de la calidad del proceso. Son ellas la probabilidad, las ppm, que son resultante de multiplicar la probabilidad por 1.000.000, y otra medida muy utilizada dentro de la metodología 6 sigma es el nivel sigma de calidad. ¿Ok? Bueno, entonces retomemos. El promedio es importante. Ustedes ven que a medida que el promedio se mueve, el resultado de la calidad se afecta. Vamos a ver qué sucede con la variación. Entonces, vamos a aumentar la variación. De 1.71 vamos a ponerlo, por ejemplo, en 2.5. Noten ustedes que entonces mayor variación, la curva se hace más amplia, más ancha, y entonces las partes por millón se incrementaron. Miren lo que teníamos. Cuando la desviación estándar era 1.71, estábamos en 1.830 partes por millón, pero cuando la incrementamos a 2.5 se convirtió en 25.305 partes por millón. Entonces, incremento la varianza, incremento las partes por millón. Reduzco la varianza, reduzco las partes por millón. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Que tanto el promedio como la variación expresada a través de la desviación estándar son muy influyentes sobre la calidad del proceso, sobre el resultado final, ya sea que esté medido en probabilidad, en ppm, en nivel sigma o en CP y CPK. Vamos a notar lo siguiente. Cuando yo muevo la variación, se afecta tanto el CP como el CPK. Miren acá. Teníamos un CP de 2, un CPK de 1.67 con una desviación estándar de 1. Pero cuando cambio la desviación estándar a 2, el CP se reduce a 1 y el CPK a 0.83. Vamos a volverlo a cambiar. Aumentamos variación y ambos valores, tanto CP o CPK, se van a reducir. El CP pasó de 1 a 0.67 y el CPK pasó de 0.83 a 0.56. ¿Ok? Pero noten lo siguiente. Cuando yo muevo el promedio, solamente se afecta el CPK. Noten, voy a moverlo a 552 y quiero que noten que se mueve el CPK más no el CP. 550, el CP es 0.67, el CPK es 0.67. Cuando cambio el promedio a 552, el CP sigue siendo 0.67, en cambio el CPK me cambió a 0.44. ¿Esto qué nos indica? Que el CP se ve afectado por la desviación estándar, más no por el promedio. En cambio, el CPK
se ve afectado tanto por la desviación estándar como por el promedio. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para determinar que el CP es un indicador de la variación del proceso. Como él se ve afectado solo por la variación, entonces el CP me va a decir si la variación de mi proceso es adecuada o no es adecuada, si está muy alta. En cambio, que el CPK tenga un valor bajo o alto no va a depender solo de la desviación estándar, sino que va a depender también del promedio. ¿Ok? Bueno, ¿y cuál debe ser el valor del CP? Es relativo. Digamos que lo que se acostumbra a decir es que el valor mínimo que debe tener el CP es 1.33, que equivale a un nivel sigma de 4. ¿Qué quiere decir que el CP sea 1.33? Quiere decir que desde este límite inferior hasta el centro del proceso hay 4 desviaciones estándar. Y desde el centro del proceso al límite superior hay otras 4 desviaciones estándar. 4 desviaciones y otras 4 desviaciones. Eso quiere decir un proceso 4 sigma. En nuestro caso, si quiero que aquí aparezca un CP de 1.33 y un nivel sigma de 4, pues tengo que hacer que la desviación estándar cumpla con que cabe 8 veces en este espacio. Este espacio es la distancia entre 556 y 544. Esa distancia, vamos a hacer aquí la operación, equivale a 12 unidades. Vamos a correr un poquito el gráfico. 12 unidades. Si en esas 12 unidades caben 8 desviaciones estándar, pues ¿cuánto debe ser esa desviación estándar? Dividimos entre 8 y nos da 1.5. Si yo coloco aquí 1.5 como desviación estándar del proceso, ese CP debería ser 1.33. ¿Lo ven? Ese CP debería ser 1.33. ¿Ok? Bueno, si el proceso está centrado, es lo que nos daría aquí el resultado de un nivel de calidad 4 sigma. Se cumpliría exactamente los 4 sigma solo si el proceso es centrado. Ahora, ¿qué va a pasar si yo quiero un proceso 6 sigma? ¿Qué quiere decir un proceso 6 sigma? 6 desviaciones estándar desde el límite inferior hasta el centro y otras 6 desde el límite superior hasta el centro. O sea, 12 desviaciones estándar en este recorrido de 12 unidades. Eso equivale a decir que la desviación estándar sería 1. ¿Listo? Entonces, una desviación estándar de 1 equivale a un proceso 6 sigma, equivale a un CP de 2 y equivale a un CPK de 2. Esto es cierto si y solo si el proceso está exactamente centrado. ¿Por qué es importante que el proceso esté centrado? Porque es el momento en que se logra todo el potencial del proceso. ¿Dónde está el potencial del proceso? Está en la desviación estándar. Este proceso, por ejemplo, tiene un potencial de ser 6 sigma. ¿Pero qué cosa puede arruinar ese potencial? El promedio. Un mal control en la operación puede empezar a dañarlo. Vamos a ver. Miren que ya el CPK no es 2. Ya el nivel final del proceso no es 6 sigma. Sigue bajando. Miren, ahora estamos en un nivel 4 sigma, un CPK de 1.33.
Listo, aquí volví a bajar, allá tengo un CPK de 1 que es un nivel 3 sigma y así sucesivamente. Puedo ser extremista. Miren aquí, esta lineecita me van a indicar que el CPK es 0. ¿Por qué? Porque el centro del proceso coincide con uno de los límites. Miren la curva. 50% por fuera de especificación, 50% por dentro de especificación. Mírenlo acá. 0,5 la probabilidad y 500.000 partes por millón. En la teoría puedo seguir siendo más extremo. Miren, 558. Ya el centro del proceso está totalmente por fuera de las especificaciones, lo que me empieza a generar un CPK negativo. ¿Ok? Entonces es importante tanto el centramiento como la variación del proceso. ¿Qué es lo que nosotros debemos pretender? Pues tener la mínima variación posible. Pero se habla en la práctica que el nivel mínimo al que debiéramos aspirar es un nivel 4 sigma. Un nivel 4 sigma lo logramos con un proceso centrado y una variación de 1.5. Miren, CP es 1.33, CPK es 1.33 y el nivel sigma del proceso es 4. Nos da unas ppm aproximadas de 32 y 63. Ya faltaría introducir otro concepto que se llama el largo plazo, que haría aumentar estas ppm en la realidad. Ese concepto de largo plazo lo que dice es pues que ese promedio, aunque yo lo veo aquí en esta foto en 550, pues él no va a permanecer ahí. En el día a día del proceso él se va a estar moviendo. Habrá momentos que va a estar acá, habrá momentos que va a estar acá por detrás, y en esos momentos seguramente va a generar mayores no conformidades. ¿Ok? Bueno, entonces, en resumen, yo debo aspirar a que mis valores de CP y CPK estén en 1.33 o más. El 1.33 equivale a un proceso de calidad 4 sigma. Si yo quiero un proceso de calidad 6 sigma, eso equivale a un CP y un CPK de 2. Si yo quisiera un proceso de calidad 5 sigma, o si yo tuviera, perdón, un proceso de calidad 5 sigma, coloco aquí un 10 porque equivale 5 desviaciones para un lado, 5 desviaciones para el otro. Entonces estaríamos hablando de una desviación estándar de 1.2 que me daría un CP y un CPK de 1.67. Aquí está el nivel 5 sigma. El nivel 4 sigma, que es el mínimo al que debemos aspirar, pues ya lo habíamos visto que era en 1.5. Ya si quiero ver reflejado un nivel de calidad 3 sigma, entonces estaríamos hablando 3 desviaciones a un lado, 3 desviaciones al otro, que suman 6. Entonces con una desviación de 2 tengo un proceso calidad 3 sigma. Mírenlo acá, que equivale a un CP y un CPK de 1. Bueno, entonces un momentico aquí, detengámonos en qué es este CPI y CPS. CPI es ahí, quiere decir inferior, está relacionado con el límite inferior de especificación, y CPS relacionado con el límite superior de especificación. Lo ideal es que el proceso esté centrado. Cuando el proceso está centrado, existe la misma distancia o misma probabilidad de obtener una no conformidad por el límite superior o una no conformidad por el límite inferior. Pero noten que a medida que el proceso se sesga, aquí el proceso se ha sesgado hacia el límite superior, quiere decir que hay mayor probabilidad de no conformidades por el límite superior. Entonces, las vemos aquí, mira. Las ppm del límite superior son 66.807, en cambio las del límite inferior son solo 3. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una capacidad mucho mayor por el límite inferior. Notemos el CPI de 1.5, mientras que el CPS es 0.5. Que el CP y el CPK difieran
es similar a que el CPI y el CPS difieran y son indicativos de proceso no centrado. Noten que a medida que el proceso tiende al centro, ellos se van a parecer más. Cuando el proceso está totalmente centrado, estos indicadores CP, CPI, CPS, CPK son totalmente iguales. Pueden ser igual de malos si tengo una variación muy alta o igual de buenos si tengo una variación muy baja. También los pudiera sesgar hacia el otro lado. Miren acá. Ahora ya la mayor probabilidad de no conformidad es hacia el límite inferior. Miren, el CPI es 0.33, mientras el CPS es 3.67. Y noten la gran diferencia en partes por millón. 158.000 versus 0. ¿Ok? Espero que les sea de mucha utilidad esta explicación. Muchas gracias.